creo que podemos decir que estamos llegando mal para donde deberíamos estar con respecto a naciones que son vecinas o que están cerca de nosotros en diversos aspectos de convivencia social, servicios públicos, sentido de comunidad, preocupación por los otros, en procesos que ya conversaremos y estamos en la mesa, pero creo que mi posición sería, sin buscar grandes ideales, sino solamente lo que hay, tenemos unos déficits que son bien graves hacia 200 años de república. Yo creo que cuando se plantea la independencia se tiene que crear el horizonte, ¿no? Yo creo que esta primera generación, digamos, de republicanos, que son un poco una élite ilustrada, desgajada de un hinterland económico, porque eso es lo que hay que poner sobre la mesa, y lo dice Basadre, es una mesocracia que toma la posta de una aristocracia que Monteagudo deporta. O sea que, digamos, la gente rica del Perú, lo que sería la infraestructura económica, son esos 10.000 que salen por el puerto del Callao y los deporta y les expropia todo. Entonces el desafío es para esta primera generación, que no tiene un hinterland económico, entonces no tenemos pues unos planters como los americanos o los financistas de Nueva York, ¿no? Entonces los esclavistas del sur, entonces digamos no tienes una élite económica, pero tienes una élite intelectual que tiene un sueño, ¿no? Y eso es lo que creo que es nuestra fuerza, ¿no? Que digamos ellos no están pensando en términos prácticos, están pensando en términos éticos, que esa es una palabra que probablemente no ayuda mucho en la política, pero digamos en términos de qué tipo de república quiere un profesor de San Marcos, ¿no? O qué tipo de república quiere Toribio Rodríguez de Mendoza, que es el del convictorio de San Carlos. Entonces, digamos, ese sueño es potente y viaja alrededor del siglo XIX, y es bien interesante porque Basadre lo recupera, pero por ejemplo en el tránsito a la democracia, que yo creo que es un tránsito inacabado, o sea que nosotros estamos en este momento confrontando los demonios que no hemos resuelto desde hace varias décadas. Paniagua lo saca a la vida otra vez, ¿no? O sea que cuando todo se derrumba y aparecen los videos y todo lo demás, él comienza como alguien que se olvidó de su identidad, ¿no? Ciudadanos, justicia, república y toda esta cosa de sociedad civil y civismo, responsabilidad. Entonces reinstala el vocabulario en el momento de la crisis. Y yo probablemente soy un poco más optimista que tú, porque yo creo que a pesar de lo que estamos viviendo, otro gran terremoto, ya tenemos el vocabulario. Entonces con el vocabulario estamos aprendiendo a entender que necesitas institucionalizar tu sistema de justicia, que necesitas, digamos, tener una mirada hacia el interior, que no es el paternalismo de toda la vida, que son ciudadanos como tú, a los que tienes que respetar. Entonces yo creo que tenemos el vocabulario, ahora lo que nos falta es esa infraestructura que los padres fundadores, creo yo, no pudieron instalar, ¿no? Y que quedó en manos de los caudillos, y que al final, y acá termino, los caudillos lo que crean es la cultura que estamos viviendo, que es la cultura de destrucción del otro, que es la cultura de la guerra, ¿no? Entonces para el caudillo, para digamos uno subir, tienes que eliminar a tu rival y no hay capacidad de diálogo, de ningún tipo de negociación. Entonces hay una herencia también bien destructiva, que es la que también con la cual estamos lidiando, ¿no? Entonces volver al diálogo, volver a la política de verdad, yo creo que es el desafío para el segundo, digamos, o el tercer, ¿cómo es? El tercer centenario de la República. Ahora, escuchando a Carmen, yo lo que estaba pensando era que esta república no ha tenido empresarios que crean en ella, que apuesten por ella. Entonces, claro, tienes las ideas, los valores, la ética, el discurso, pero no tienes quien se compre ese proyecto y lo implemente, lo desarrolle con todo lo que significa. O sea, y conforme uno va viendo la historia de la República, eso más o menos que se repite, ¿no? Exacto. Entonces, como no tienes eso, claro, desde el Estado se intenta construir, ¿no? Y eso es limitado, ¿no? Yo estaba pensando en las dos grandes celebraciones anteriores, la del centenario, que estábamos celebrando el proyecto, se celebró pues el proyecto de Leguía, la modernización capitalista, ¿no? Y la alianza con el gran capital norteamericano, como se decía en esas épocas, ¿no? En el sesquicentenario era la celebración del Estado velasquista, ¿no? Que también tenía un proyecto y celebraba su proyecto. La pregunta que yo me hago es, ¿qué proyecto vamos a celebrar el
el 2021, ¿no? Entre el 21 y el 24, ¿no? Porque además... Tenemos felizmente hay- un bonus, un claro, extra bonus. Claro, pero me parece que ahí esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Porque, claro, es una fecha más finalmente, porque no tienes esta comunidad, ¿no? Donde están todos y todos se sienten incluidos, ¿no? Y esto es algo de la coyuntura, pero al final llamamos a Monseñor Cabrejo y a Monseñor Barreto para que resuelvan el conflicto, ¿no? Exacto. Entonces vive el Estado laico, ¿no? Pero porque no terminamos de construir, de armar es como un rompecabezas o un mecano, Lego, no sé, que no termina de armarse. Y entonces uno se acostumbra a vivir, cada quien vive en su casita, Exacto. sabemos que somos parte de algo, de un todo, sí, todos sabemos pues, que estamos acá en los límites del Perú y más allá, todos los peruanos fuera, pero no terminamos de sentirnos un colectivo, ¿no? Y ese es un problema que se repite y se repite, ¿no? Y claro, Paniagua lanza este discurso, ¿no? Además, donde yo me acuerdo mucho porque empezaba diciendo de nosotros, no de otros depende, ¿no? Entonces era la invocación a la ciudad. Con firme y feliz. ¿No? Claro, Exacto. a la ciudadanía. Recuperando el viejo... Pero a los meses pues teníamos a lo que tuvimos, ¿no? Todos estos presidentes Exacto. que tienen su celda esperándolos, ¿no? O sea, ahí hay un problema porque por más que cada cierto tiempo emerge un discurso de este tipo, No se cristaliza en una república material, no hay existencia de un empresariado que apueste, la infraestructura económica, ¿no? Yo siempre me acuerdo, y acá termino, para mí es una imagen extraordinaria de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que están todos estos padres fundadores, ¿no? Están, digamos, los grandes ahí. ¿Y qué pasa ahí? Están todos representando grupos de interés. Son grupos de interés, o sea, están los plantadores, están todos. ¿Y qué tienen que ocurrir? Tienen que decir que por unanimidad se declaran independientes. La noche anterior, Benjamin Franklin está tocando las puertas de los cuartos de todos los representantes para convencerlos. Entonces ya comenzó la política de los grupos de interés en los cuales todos van a tener que llegar a cierta unanimidad para poder sacar adelante a esta república llamada los Estados Unidos. Entonces esa parte a nosotros probablemente nos ha faltado y es la carencia, digamos, que tenemos, que después se hubiera podido democratizar. Pero como decía Julio, si no hay un centro, ¿cómo vas a descentralizar? ¿No? Entonces... Y con un problema también, recordando un poco a Kotler, ¿no? Que es en años que en otros países asentaste la sociedad de quienes van a ser dirigentes y la economía y el tipo de orden político, que son el final el 19 años además de exportación muy fuerte. En el Perú nos cae la guerra con Chile. Exacto. Y yo creo que eso es, o sea, suena un poco... No, pero es cierto, pues, un poco lo que tú dices, ¿no? Con Leguía, Centenario está marcado por la posguerra con Chile y la reconstrucción, mucha obra pública, ¿no? Cada país da su... Pero ¿por qué es tan fuerte? monumentos. Porque de alguna manera destruye un tipo de capital productivo nacional, local. Exacto, la burguesía nacional, digamos. Que estaba jalando mano de obra, y tú sabes que el trabajo de cierto tipo de mano de obra, cuando ya son ingenios modernos, comienza a democratizar. Eso sufre mucho durante la guerra, y todo lo que es el nacimiento del APRA, digamos, en el siglo XX, está atado a lo que fue la caída de todos esos ingenios azucareros y pérdida de esa élite que se va formando. Y de alguna manera entonces entra el capital extranjero con mucha fuerza y ya te hace otro tipo de relación política, ¿no? Una relación mucho más ya de enclave, de una forma económica que creo que hemos seguido heredando, que no tiene por qué ser mala per se. Muchos países han aprovechado eso pero que acá nos faltó tal vez esos otros espacios de desarrollo agrícola más nacional. La exportación en la costa, que ya estaba empezando a ser... Para balancear, ¿no? Entonces no se trata de un determinismo histórico, pero sí eso marca, creo, muy fuertemente, porque fueron años cruciales para el resto de América Latina, y en el Perú esos años la pasamos muy mal, ¿no? Hay una pregunta que me provoca, una imagen muy fuerte que me provoca escuchándolos a los tres, porque claro, tú arrancabas, Eduardo, con el tema de, mira, el hecho es que estamos peor que otros países vecinos en muchos aspectos, y eso se contrapone con la potencia del proyecto, del sueño y el vocabulario que ya teníamos. Lo que he visto también ahora último es precisamente, o sea, lo ves en cosas elementales, cívicas, que puedes ver en Chile, en Brasil, con respecto a campañas de respeto a la mujer que están muy presentes ahí. Es como si ese vocabulario
está descolgado ahorita de nuestra realidad, se desamarró por una serie de factores, por supuesto, hay factores históricos que nos están explicando, pero en el presente, ¿cómo estamos desamarrados? ¿Ambas cosas? Yo creo que lo que dice Eduardo es bien cierto, ¿no? O sea, esta potencia de este sueño que tenía una materialidad, que yo creo que es el proyecto del Partido Civil, o sea, que es una materialidad de cómo transformar esto en una república del trabajo, con sectores muy activos en Ayacucho, en Cusco, acuérdate la fórmula de Pardo, tienes a los laneros, tienes al Garmendia, que ha hecho, digamos, ya una pequeña industria en el Cusco. Pero volviendo a lo que tú dices, claro, la guerra nos corta, pero acuérdate que habían matado a Pardo antes. O sea que ya había una guerra civil, que yo creo que ese es el gran tema del siglo XIX, una guerra civil en que, volviendo a mi ejemplo de los Estados Unidos, los actores no son capaces de sentarse y decir, en esta guerra nos vamos a morir todos. O sea, es una guerra que te va a llevar a la destrucción como que nos lleva. O sea, ¿por qué? Porque Prado se va, porque Piérola le hace el golpe. O sea, dentro de la guerra está la guerra por detentar el poder interno, que a la vez no permite que los generales hagan su trabajo, que hagan lo que, porque Piérola tiene miedo que los generales le vayan a hacer un golpe a él. Entonces se superpone una guerra internacional con una guerra civil que no deja que las fuerzas digan, bueno, el enemigo está afuera, porque el enemigo estaba adentro, ¿no? Entonces, tiene que ver pues con esto que decía, o sea, que no se concreta. Estas piezas no solamente no se juntan porque falte la infraestructura económica, sino porque compiten entre sí. Exacto. ¿no? Exacto. Porque unas quieren sojuzgar a las otras, porque unos crecen y acumulan poder, ¿no? Acumulan prestigio, entonces empiezan otras batallas, y en el 19 tuvimos las guerras civiles, pero en el 20 tuvimos la del APRA con el ejército. Terrible. No fue poca cosa por el impacto que tuvo en la sociedad peruana, digamos, no son miles de muertos, pero el impacto que tuvo en la sociedad peruana, esa confrontación, o sea, ni siquiera se estudia. En el colegio no existe, ¿no? Y después tuvimos Sendero y los 80, ¿no? Los 80, en los 90, ¿no? Entonces, claro, tenemos estos constantes procesos de demolición, porque Exacto. se demuelen estas pequeñas casitas son demolidas, digamos, ¿no? Y es como que siempre estamos, aunque no es así, pero siempre se piensa que estamos empezando de cero. Y ahí ya tiene que ver con esta otra cosa más caudillista, mesiánica, ¿no? Que hay en nuestra tradición política. Pero yo creo que también es porque el modelo es, o sea, las competencias, digamos, que tú estás hablando, es por capturar el Estado como botín. O sea que, digamos, ese es el modelo del siglo XIX, el Estado como botín. Entonces las partes no se pueden poner de acuerdo porque como no existe la infraestructura económica que, por ejemplo, permite que un Washington diga, yo solamente voy a trabajar 2 términos y me voy a hacer a mi plantación, me dedico a cultivar lo que sea, acá este caudillo no tiene otra vida después de la guerra, entonces sigue compitiendo, las viejas con las nuevas están compitiendo por el poder y crean maquinarias que se están aniquilando unas a otras. Quería preguntarte o lanzar a la mesa la siguiente discusión, ¿no? Esa parte creo que es parte de la historia, los caudillos que compiten entre sí y la forma de entender los caudillismos que se cuelan incluso en partidos más institucionalizados. Pero me parece que eso siempre está resaltando que tenemos estos personajes malosos. Claro, que digamos, claro, es Pero verdad. creo que hay una parte de la historia que también es interesante, que es, si pusiéramos el texto de Basadre, ¿no? La promesa de la nación peruana. De la vida peruana. La vida peruana, tienes que buscar la referencia correcta. La promesa de la vida están los congelados, los podridos y los Incendiarios. inflamables. ¿No? Incendiarios, ¿no? creo. Inflamables o incendiarios. Y esos, los podridos serían los que estamos hablando ahora, ¿no? El que sabe que puede hablar de democracia y la choledad para romper con las barreras de los pitucos, y en realidad es un juez inostroza, ¿no? Que es el que sabe usar discursos para que nada cambie, pero para un que hermanito, sienta, ¿no? un hermanito. Y lo hemos visto en diferentes momentos históricos, el que te habla grandes palabras, lo vinculamos al populismo, pero los otros dos también yo creo que no se manejan muchas veces con la maldad o con la trampita, sino con proyectos ideológicos, digamos, ¿no? El congelado es el técnico, el que llega a decir desde mi cúspide, el científico o el millonario que se mete a política, que viene a decir desde mi cúspide, yo sé cómo arreglar esto, pero no hay que hacer muchas olas, ¿no? Los conflictos son malos, ¿no? Esto es cuestión de ser racional y todos entendemos lo que es bueno para el pueblo. Como esos grupos de
de discusión que a veces te invitan, que en realidad hay un gran consenso empresarial y tú estás parado y dices, ¿dónde vives, no? Entre comillas. Pero su fit no es el mal, digamos, no es esta cosa al revés, son modernos, pero ya te llevan un tipo de política que te lleva al Exacto, desastre también, porque exacto. niega la complejidad y al otro, ¿no? Y luego está el inflamable, que también creo que viene con una superioridad moral, destruir Exacto. todo para cambiar todo. La derecha, ¿no? Me encanta esa, ¿no? La derecha, en verdad es un archipiélago de cosas raras, pero es la derecha, como los otros dicen la izquierda, ¿no? Los dos son archipiélagos. Los dos archipiélagos, pero no, No, te no, dicen no. no, la derecha y la izquierda, pero que también te lleva a una idea de refundar, que puede que en los años 60, 70 ese refundar pues suene bonito porque había una promesa de que iba a ser la revolución, ¿no? Pero tras varias revoluciones fallidas queda un poco descolocado esta idea de prometer una gran refundación sin saber qué hacer, ni con quién lo vas a hacer, ni nada. Y ese grupo también creo causa daño, también trae aportes positivos, ambos traen aportes positivos, pero causa daño en la medida que termina descalificando al otro como inexistente, ¿no? Y viceversa. Entonces creo que estoy de acuerdo, hay esta lucha del caudillo, maquinarias, digamos. maquinarias del caudillo, pero también hay estos proyectos ideológicos que traen el germen de no construir, ¿no? El que niega la diversidad del otro desde la radicalidad y el que niega la diversidad y la complejidad del otro desde lo racional, científico, sin percatarte que eres parte probablemente de un clan privilegiado que ya tiene muchas cosas resueltas en la vida. ¿Cuál es la épica de este bicentenario? Porque lo que hablabas del bicentenario, ¿no? Que se hablaba de, por ejemplo, la segunda independencia, Claro, por la reforma bueno, agraria, además ¿no? Tupac Amaru. Exacto, digamos, Íconos. inflado y Y todo, una pero celebración con una base, ¿no? continental. Claro, Falta pero, eso, falta una- digamos, sí, yo creo que sí hay, pero me gustaría un poco conectar con lo que había dicho Eduardo al principio, lo grande del territorio. O sea que yo creo que acá también hay un tema que en las comparaciones que podamos hacer con Chile, con Bolivia, con Ecuador, hay que ver que nuestros vecinos pueden manejar mejor, digamos, un territorio. En el caso de Chile solamente es el Valle Central, donde Portales impone un modelo, lo que tú dices, o sea, estos mis amigos y el resto no existe, y acá comenzamos a hacer una sucesión presidencial que es totalmente digitada, pero que la hacen. Entonces lo que hacen es un poco tratar de controlar la guerra. Entonces yo creo que lo grande del territorio a la vez crea un fenómeno que es inevitable, que es en la territorialización del Perú, o sea, en la construcción del Estado, se da la guerra. O sea, la guerra es un mecanismo de construcción estatal, con estos caudillos que representan a sus provincias, a sus distritos, a sus villas, y lo que están ellos tratando de buscar es que este distrito se vuelva provincia, que la provincia se vuelva departamento, porque están mirando al Congreso de la República, donde van a tener una mayor representación, ¿no? Entonces hay todo un juego de que no podíamos escapar, del cual no podíamos escapar, digamos, porque el territorio no nos lo permitía. Imagínate Amazonas, imagínate los diputados en Amazonas, ¿cómo los puedes controlar? Entonces el Estado central se crea, pero tiene que negociar constantemente y perder poder en la negociación. Entonces yo creo que ver esa complejidad es también lo que nos permite entender por qué no logramos cristalizar. O sea, no era una tarea fácil. Claro, y ahí cuando tú ves La Pampa, ¿no? En Madre de Dios, o sea, ¿cuándo es que el Estado ha entrado a ejercer el control territorial sobre Madre de Dios? Que con la gestión de Pulgar Vidal o de BRAC, Exacto. ¿no? O sea, no. Y la interoceánica. Claro, bueno, claro, hicieron la interoceánica y entonces Y todo. abriste la caja de Claro, Pandora. pero digamos, esa era hasta hace 60, 70 años casi que tierra de misión. Cowboy. Exacto. Y cuando uno revisa la historia, el peso de la iglesia nuevamente, ¿no? Que literalmente en el 19 le encargaban y le decían, ustedes vean qué hacen conmigo. Exacto, a una misión Que y ustedes nosotros- un poco se encargan de... Y no hay que olvidar, hablando de las provincias y distritos, que nuestro mapa político administrativo está sobre la base del mapa político administrativo de la colonia, por un lado, pero sobre el mapa también eclesiástico. Exacto. Por eso, De las parroquias. por eso en Ecuador todavía se llaman parroquias a los distritos, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestra realidad republicana. Lo que te dice es que también en la colonia quien estaba ahí era la iglesia, Exacto. ¿no? Y eso explica su peso tan importante. Pero cuando uno ve Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Cochabamba ni siquiera llegó a la reforma agraria. Entonces, ¿cuándo llegó el Estado? Con Sendero, en la guerra Exacto. con Sendero.
Y eso explica cierto tipo de relaciones sociales que hay ahí todavía en esa zona. Diferente a provincias que pueden estar ahí al lado. Ha sido revelador cómo ha sido todo el trabajo para explicarles a los comuneros la separación de poderes. Claro. Exacto. No, es bien interesante con lo que Claro, dices. pero por ¿En qué momento llegó el Estado Claro, Cochabamba? claro, tú conoces a un Estado, pero ese Estado no es el que está en las leyes ni en la Exacto. Constitución, es el gobernador, el alcalde Claro. o el jefe de la base militar. Y tu experiencia de Estado fue esa, Y probablemente. cuando te dicen hay una separación de poderes, te ríes. Sí, claro, Claro, el presidente se que mete a la cárcel a todo el Sí, mundo, sácalo a No, y Chávez, hay una frase que a mí me gusta, es la construcción del Estado por parches. Y probablemente nosotros tenemos parches, unos que están mejor articulados internamente que otros, pero existen parches que son hasta invisibles. Entonces, digamos, Claro. y por eso que tiene que haber un proyecto. Claro, ahora, O sea, acá tiene que venir un gobierno que diga, este es mi proyecto de país con construcción estatal, ahora que hay una tecnología impresionante, tú sabes cada distrito, cada villa, lo conoces visualmente. Entonces yo creo que ya quien venga tiene que tener esa ambición Pero ahora- de hacer llegar al Estado. ahora ahí sí hay una cosa que puede sonar contradictoria, pero si bien el Estado es esta cosa fragmentaria, tú sí ves pues que a nivel de la sociedad, o sea, en el sur tú dices vamos a integrar la macrorregión sur, nadie quiere, ¿no? Salvo Arequipa porque se siente cabeza, ¿no? Cuando hubo el referéndum hace más de 10 años, pero la economía del sur está pues totalmente integrada y está Exacto. integrada hace, no voy a decir siglos, pero es una economía articulada. Exacto. ¿No? Y cuando tú empiezas a mirar, la sociedad está mucho más articulada, a pesar de los grandes conflictos que pueden haber, que el Estado. El Estado es ese vehículo que no termina de no entender. está a la Que velocidad. no lo hemos ido. La no le sociedad avanzó a una velocidad y Exacto. el Estado no. Y esa es parte de nuestra tragedia. Es el reto, en realidad, más que la tragedia, ¿no? Porque sí se puede resolver. Exacto, exacto. Y esa integración territorial, de nuevo, también hay algo que nos hace atípicos, creo, que más allá de las virtudes de manejo macro de los 90, hubo una especie de ninguneo a la preocupación desarrollista y territorial en el país, creo, ¿no? Que llevó a que no haya una planificación de... Por oponerte al despilfarro de obras en los 80, terminas los 90 como una especie de economía de... El MEF es el gran antiplanificador, pero no estás pensando qué va a hacer cuando tengas plata, ¿no? Qué vas a hacer Exacto. cuando tengas recursos, ¿no? Y de repente llegan los 2000 con millones, porque el modelo logra lo que buscaba, atraer inversión minera, ¿no? Eso es lo que se diseña, pero no tienes un plan para decir, bueno, esto cómo lo vamos a usar para Exacto. integrar mejor, para distribuir mejor, sino que vas al tuntún, ¿no? Por un lado, sin una visión de país, por otro lado, bueno, ya canon, sí, que pase el canon, pero no tienes ni siquiera los recursos administrativos locales para manejarlo bien. Eso es interesante porque finalmente, de alguna manera, el modelo, los 80 es el colapso de muchas cosas, los 90 se construyen como oposición a los 80, y cuando los 90 tienen éxito en que llega dinero y ese dinero fluye hacia la sociedad por las reglas que construiste, no hay un plan Claro. para ordenar la casa. Pero Carmen está formulando la necesidad urgente de un gobierno, un Estado que desarrolle ese proyecto. Claro. Eso ha sido abandonado. Con una según lo que nos oficina de están diciendo, por lo menos planificación. en los últimos 15 o 20 Y años. lo que tienes es un Ministerio de Hacienda, pues, Correcto. no un Ministerio de Economía. Contento con la macroeconomía y En parte comprensible por las locuras que se hicieron con la planificación a la peruana, ¿no? Que Exacto. duró poquito, gastó mucho, infló el Estado y fracasó en muchos frentes, pero la reacción fue en los 90 como que acabar con todo aquello que te podía dar una canalización. O sea, Chile tiene un ministerio de planificación, tiene un órgano planificador. se Colombia le llamaba tiene un- voluntarismo, pues, ¿no? ¿no? Voluntarismo. El voluntarismo No, presidencial. o Claro, que, exacto. o que el propio mercado iba a construir esas articulaciones y que el Estado tenía pues que no estar seleccionando ganadores, todo ese léxico que ha quedado, ¿no? Que acompaña también al léxico de la República y todo ese léxico también de éxito empresarial, emprendedurismo, y que creo que es ineficaz de crear una narrativa hacia el Bicentenario, yendo un poquito más atrás. O sea, Promperú no te va a generar una narrativa del Bicentenario, todavía regresamos a Velasco para cantar a la selección y todo eso, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, me parece que ese proyecto de planificar y usar los recursos cuando llegasen de forma adecuada no se pensó, ¿no? Y lo pagamos en los años 2000, Exacto. que llegó todo el dinero, creció la informalidad, crecieron La corrupción. la corrupción, ausencia de servicios públicos para esa nueva clase media que se integraba,
y un poco vuelvo al punto de inicio, ¿no? En otros países, con todos los problemas, hubo mayores canales de inclusión, de apertura, de simplificación, de preocuparse de cosas como pensiones, como de servicios básicos, ¿no? Algo de eso se canalizó mejor. Aquí me parece que nuestros 80 combinados con los 90 nos dejó muchos problemas, y solo quisiera, para no quedar como el pesimista de la mesa, también hay cosas que sí en el Perú están mejor que en otros lados, ¿no? Tienes de repente mejor control de ciertos gastos económicos en ciertas cosas. No quiero quedar solamente como eso, pero me parece que a nivel de articulación de sociedad, Exacto, territorial, exacto. social, estamos atrás. Es que acabas de decirlo, ¿no? Ves sociedades más articuladas. Nos hemos, curiosamente, desarmado, sin tener problemas. No, es que antes estuvimos más, pero por ejemplo, sin tener el problema de armas excesivas como lo has tenido en Colombia o en México. Al mismo tiempo, somos una sociedad más desarmada, más desarticulada. Claro, pero eso tiene que ver pues con que tú no le reconoces al otro los mismos derechos que tienes, ¿no? Que todavía, como escribe Maruja Barris, que en la nueva edición de Cinturón de Castidad, todavía le estás preguntando a alguien en qué colegio estudiaste, un ex ministro de Estado, cuando está polemizando con el arzobispo de Lima, ¿no? Y el arzobispo de Lima dice, por la polémica que tuvo con García Sayán, sí, somos parientes, pues bueno, familia, ¿no? Y claro, tú conversas con cualquier amigo de cualquier otro país y nadie está hablando de qué colegio estudió, en qué universidad estudió. Claro. Acá no, acá somos profundamente clasificatorios. Exacto. ¿No? Y claro, ¿por qué es que sentimos más el conflicto? Porque estamos todos compartiendo prácticamente ya todo el territorio. Ya no estamos en la época de la Mancha India y los indios están acá y estos están acá. No, todo se mezcló, ¿no? Exacto. Y entonces eso hace que se produzcan estos Pero cortocircuitos. pero cada ya ha habido cierto una tiempo. polarización social. Yo creo también, que te sí, mezcla sí. todo. Pero por otro lado, lo que tú ves en el caso mío, que yo he visto, digamos, estos grupos de trabajo para la Comisión Bicentenaria, hay una nueva clase media emergente, preparada, que está trabajando en el Estado, a la que no se le reconoce, que trabaja de sol a sol, que tiene una mística, que son funcionarios públicos que creen, digamos, en el trabajo que tienen que hacer. Entonces, estos no son pues los nombres de antes, que estudiaban en tal y cual colegio, gente que viene de San Juan del Lurigancho, de Los Olivos. Entonces, el Perú en el Estado también está existiendo, y es una parte que, como hay tanta cosa con la corrupción, digamos, a estos niveles, no estás viendo la maquinaria que se ha ido armando y que en muchos casos es eficiente. Y que tiene distancia social de gran poder también. Exacto, claro. exacto. Y eso es lo primero que necesitas para una Y burocracia. que se sienten funcionarios públicos, porque han trabajado ya 20 años en varios, digamos, en varias administraciones. Pero otra cosa más, y hablando de la épica, que digamos la pregunta no se contestó. Claro, no hay épica por esto, pues, porque está roto, está fragmentado. O sea, no puedes contar una historia con una narrativa lineal, porque ¿quién te la va a creer para empezar? O sea, comienza a contar, sí, nuestra épica, porque ellos eran así, pero entonces, ¿por qué estamos acá? Si había esta historia al principio, ¿por qué termina cuántos presidentes presos? ¿No? Entonces, yo creo que hay que construir una épica, que yo creo que es difícil para un historiador decirlo, de la contingencia. Y que no se O sea, ingenue. el Perú es el país de la contingencia. Y en la contingencia todo ocurre, y por eso que los caudillos eran tan buenos en el siglo XIX, ellos veían todo. Porque en la guerra tú tienes que ver todo. O sea, tienes que ver dónde está el abastecimiento, los caballos, tu enemigo, todo lo tienes que ver al mismo tiempo. Y esa es la parte política que probablemente nos falta en la actualidad. Esa capacidad de decir, la historia lineal, esa épica, no existe. Existe para quien se la inventa. Pero digamos, el Perú es el país que niega lo que ya se sabe en muchas partes que ocurre, que la contingencia es la que domina la historia. Lo que pasa es que, ¿cómo construyes? Pues tendrías que ser un súper historiador que tengas 25.000 cabezas para poder construir esta contingencia en el que participarían todos. Por ejemplo, me encanta cuando ustedes dan el ejemplo del sesquicentenario, ¿no? Perdón, del centenario. Leguía hace grande, Fausto, muere en la cárcel. Los 50 años Balta lo asesinan, y acá cuelgan a los Gutiérrez, que fueron los que hicieron el golpe de Estado. O sea, ¿qué cosa estamos celebrando si cada momento de gran celebración todo te explota en la cara? Todo. Velasco muere abandonado, o sea, todas sus fiesta que reformas. termina en Entonces, desastre, son así. fiestas que te dicen, la contingencia es lo que sirve. La contingencia, olvídate de los centenarios. O sea, cada vez nos refuerza que nosotros probablemente somos el país de la contingencia. Y en esa contingencia es difícil construir Los Estado. grandes cambios
pero enormes continuidades, pues, ¿no? O sea, esto también, piensa Velasco, piensa Fujimori, modelos diferentes de desarrollo, todo, ¿no? Pero el rollo de la corrupción de los 80 era los que usan el Estado como si fuera una vaca, ¿no? Ahora tuviste privatización de la obra pública, también usas el Estado como si fuera una vaca, digamos, ¿no? Diferentes modelos, pero misma continuidad. Ahora, pero en relación a la épica y a la narrativa, claro, efectivamente terminan como terminan todos, pero, por ejemplo, Velasco resucita a Túpac Amaru, ¿no es cierto? O sea, ya Claro. Túpac Amaru estaba ahí, pero Pero digamos sus lo ideólogos. eleva, ¿no? Lo pone en el monumento y la gran celebración es esa, ¿no? Túpac Amaru es el héroe, Exacto. ¿no? Bueno, los militares todavía les interesaba la historia, digamos, siempre les ha interesado, pero a la tecnocracia neoliberal la historia le importa un bledo. Para nada. Y ese es otro tema, ¿no? Porque claro, ¿quién es el héroe en la historia del Perú de Alberto Fujimori? Sí, Bueno, ¿quién? cuando le preguntan quién es su héroe, dice no tengo ninguno. Claro, por eso. ¿Cuál es No su leo, personaje claro, preferido? No entonces- tengo. No leo, ¿no? Él dijo ninguno. Claro, y me acuerdo también cuando se hablaba de que Vallejo nos hacía tristes, ¿no? Y éramos tristes porque habíamos leído a Vallejo, acá todos leímos a Vallejo y nadie está sufriendo. O sea, creo que hay también un tema de un desprecio por la historia. Incultura, ¿no? Que es una combinación de Sí, incultura, tiene que ver pero- con lo de los 90 también, creo. ¿no? También. Cualquier atisbo de planificación, velasquismo, Claro. o historicismo, o Claro, pero a lo que izquierdismo. quería ir es a que tenemos que entender pues que en la independencia casi todos los caudillos pelean pues en la guerra de la independencia, ¿no? Y parte de su Entrenamiento. de su pelea es cobrar pues lo que ellos consideran su derecho. Exacto. Y entonces, claro, entender, porque sí hay que mirar ese momento histórico, lo complejo que es ese momento y que los héroes pues no tienen que estar, o sea, no es el pedestal donde tenemos que ponerlos, ¿no? Exacto. Este, Son seres humanos que tienen que convivir Claro. con una realidad difícil. a digamos. Pumacahua nadie lo celebra porque peleó contra Túpac Amaru, pero el 14 podría haberse celebrado también el grito de Pumacahua, pero no se celebra, o la rebelión de los hermanos Aguilar, ¿no? Con Pumacahua. ¿Por qué? Porque buscamos un héroe puro, químicamente puro, ¿no? Que no puede tener fisuras, esa es la lógica del héroe, ¿no? Exacto. Entonces, a lo que tenemos que ir es más que una épica, es una narrativa, ¿no? Que incluya a todos los que estuvieron acá y que construyeron este país. Cuando hablas de buscar el héroe químicamente puro, pienso volteando el argumento en lo que nos está pasando ahora con el caso Lavajato, ¿no? Que se vayan todos en medio de una sociedad profundamente corrupta, o sea, Claro. Entonces, claro, ahorita habrá los matices en el caso, por ejemplo, de cada presidente o expresidente, pero se convierte en un símbolo, en el cual uno dice, bueno, que se vayan todos, porque yo como sociedad he sido violentado, atacado, yo soy la buena, en todo caso, cuando es una sociedad corrupta por Exacto. todas partes. O sea, ¿qué lección vamos a sacar si de aquí vamos a llegar al bicentenario de un trance como este que estamos viviendo? Uno no está muy seguro. Ahora, da la sensación de una sociedad profundamente escéptica también. Escéptica, yo No creo se que más cree que nada. Sí. Pero yo todavía tengo miedo a ese caudillo, ¿no? O sea, por un lado Caudillo escéptica, salvador. le tienes a todo, le encuentras peros, fallas, pero no sé si nos habremos curado de una ola de popularidad y algún impresentable, ¿no? Estos que vienen y te dicen matar a los delincuentes, pena de No, muerte. claro, yo creo que se está creando ese ambiente. 45% de apoyo, y dónde quedaron los escépticos, ¿no? En su 20% crítico, que es una pregunta que me hago, no tengo respuesta, pero creo que por un lado es una sociedad profundamente escéptica para lo malo que es eso, porque ya no le crees a nadie, ¿no? Y para lo bueno es que te libera un poco de estos grandes pasiones, pero no sé si nos hemos salvado de esa gran pasión por un líder. Y lo otro, volviendo a lo de Javier, es que creo que esta narrativa y a lo de Carmen, estamos pidiendo bastante ahora para esta narrativa, ¿no? Porque ya una narrativa en este mundo escéptico, Exacto. descreído, Como cualquier libertad, narrativa todo. te suena... De la posverdad. Sí. No, esto es por interés, todo Claro. es interés, ¿no? Siempre, esto lo hace porque tiene tal interés, este lo hace, Claro. y lo hemos escuchado hasta, ¿no? No hay persona que se salve de un raje en café limeño, ¿no? Porque tiene un interés. Entonces, ¿cómo construir una narrativa creíble, pragmática, para este mundo del bicentenario que se ha desencantado de tantas narrativas, ¿no? Entonces, Yo creo que lo interesante de la historia del Perú es que es una historia como paradojal. O
O sea, está llena de laberintos que te llevan al lugar que tú no pensaste que te iba a llevar, ¿no? Es A y B, pero te lleva a X. Por ejemplo, Cáceres. Cáceres es una gran historia, o sea, la historia del héroe de la resistencia, que termina siendo vencido por el que se larga, el traidor, que es Piérola. O sea, ¿cómo puede ocurrir eso? Eso es como el Esa, regreso de Alan. esa paradoja de la historia. Entonces, no es que esté hablando de grandes hombres, pero para que te des cuenta de las paradojas y los laberintos que ocurren en la historia del Perú, cuando el tipo que le pone, digamos, la cara y el honor a los chilenos termina siendo derrotado por el opuesto, el que hace justamente lo opuesto. Entonces, ese tema que yo creo que da escepticismo, pero también da sabiduría, ¿no? Es un país que es un núcleo en el que ocurren cosas que te dejan pensando, como por ejemplo Keiko Fujimori, que empieza la guerra, termina presa, o sea, no, claro, cosas sí, que tú pues, dices, pero es que esto es la vida, acá hay como una especie de juicio, pasa todo junto. O sea, comete la falta, la historia se encarga de hacer su trabajo y tú dices, mira, o sea, las cosas pasan así. Entonces, yo creo que si nosotros miráramos nuestra historia como especie de ejemplos de lo que puede ocurrir por ubris, por soberbia, ¿no es cierto? Por ambición desmedida, lo estamos viendo como una película todo el tiempo. O sea, eso Habría por una un lado. narrativa, ¿crees? ¿Ah? Eso podría construir una narrativa. La narrativa, claro, la narrativa de cómo las cosas que el hombre se propone son destruidas como un castillo de naipes. O sea, porque lo estás viendo ahora con las caídas de tantos presidentes. No sé si las personas aprenderán que la ambición desmedida te lleva a eso. No sé si... O sea, estamos en el futuro. como estamos como en el futuro. Claro. Ya. Eso por un lado. El otro es que yo no sé si el Perú es corrupto. O sea, esas frases, el Perú es corrupto. Ándate a las 6 de la mañana a los mercados de fruta y están las personas sacando sus, digamos, sus jabas y poniendo sus cosas y limpiando su fruta y tratando de vender. Ándate a cualquier mercado del Perú y yo creo que es el mejor lugar donde uno recupera el optimismo. Porque, digamos, están trabajando fuerte de sol a sol, están contando su dinero y se regresan a su casa sin hacer ningún acto de corrupción. Y así me imagino en diferente. Entonces, claro, esto que vemos no es el Perú en su totalidad. ¿Cuántos corruptos? A mí lo que me gustaría es una estadística. O sea, ¿Cuántos son ladrones? 25.000, somos pues 30 millones. O sea, no todos estamos... Pero entonces le estamos dando una importancia exagerada. Lo que pasa es que nos han robado todo y nos da cólera. Lo que yo creo es que a veces se mezclan las cosas, ¿no? El Perú es una sociedad donde lo que prime es el arreglo informal. Y no porque no es que Soto descubrió la pólvora, ¿no? Todos los arreglos en una sociedad rural son informales. O sea, no están tu palabra y la mía, digamos, ¿no? Hay mucho de eso en el Perú moderno, ¿no? Y claro, algunos lo aprovechan para bien, otros Exacto. cuando se Sacan tienen que su salir, se beneficio. salen, después regresan, ¿no? Eso es parte de la dinámica de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque tú sabes que si vas al Estado, si vas al Poder Judicial, ¿no? Más allá de la burocracia que se reconoce bien, Ese laberinto. sabes que vas a perder. Por eso es que para mí, o sea, si me pides una narrativa es la reforma de la justicia, esa debería ser la apuesta, o sea, para que uno, porque no es un tema de creer o no creer, ¿no? Es un tema de que la experiencia de 200 años de república te dice que cuando tú te acercas al Poder Judicial vas a tener que pagar, ¿no? O vas a perder porque el otro tiene más para pagar. Exacto. ¿No? Y está este mundo de los hermanitos, que además es parte de una cultura que nos viene de antes, Sí, de la compadrazgo. República, digamos, ¿no? Claro. Y que se Casi enhebra por un lado con la casi lógica del sectaria. compadrazgo, más andino puede ser, con la lógica de la colonia también, ¿no? Además esta cultura que las feministas levantan mucho el tema del patriarcado, o sea, eso es lo que ha habido, no había un jefe del hogar que era el que decidía sobre la vida de sus hijos, de su esposa, de los empleados y del pongo que estaba ahí para atenderlo, ¿no? Entonces esto se ha combinado y produce el tipo de sociedad que tenemos, pero, o sea, la gente cuando la RENIEC empieza a funcionar bien, va feliz a la RENIEC. Exacto. O sea, No eres reconoce. intrínsecamente. Claro, además ni somos todos corruptos, ni somos antiestado. Este es un país Exacto. donde la gente
¿Qué cosas hacen los comuneros de Cochabamba? ¿Bloquean la carretera para qué? Para que venga el señor Estado Y Estado, poder hablar con y- él. Claro, y nos sentamos y se ponen le ponen el sombrerito como diciéndole, oye, nosotros y tú Queremos tener a ti como somos- interlocutor. Claro, somos algo, ambos. Cuando te están haciendo, te ponen el poncho cuando uno va. Y a veces, y el problema es que eso no se entiende muchas veces en quienes están en los puestos de poder, ¿no? O sea, piensan que es una cosa, bueno, anecdótica, ¿no? Se puso el poncho, no, o sea, es un pacto el que estás haciendo Exacto, cuando tú le pones exacto. el sombrerito al primer ministro. Claro. Y claro, cuando no cumples, después, bueno, volvamos a bloquear la carretera porque sabemos que esa es la manera en la cual va Van a a volver a venir responder. el siguiente primer ministro, porque ya no será del Solar, será otro, ¿no? Seguramente, ¿no? Dentro de un año, no sé. O sea, pero creo que hay que diferenciar lo que es, hay una corrupción, hay una profunda corrupción, pero lo otro es... Pero así que funciona. Nuestro país funciona así. Y entonces, el otro tema es que, volviendo a lo de la épica, para mí el tema de qué cosa significa ser iguales ante la ley, Exacto, ¿no? Que rija la justicia. exacto. Entonces, esa es para mí la clave, ¿no? La reforma política también es importante, que está el politólogo de la mesa, ¿no? Pero la justicia, eso es lo que no funciona. Y yo creo que añadiendo algo que era como qué esperar, y yo creo que es bienestar. O sea, que tú vayas a un hospital y que tu tiempo de espera para una consulta médica sea 15 minutos, que tú recibas tu medicina. Entonces, yo creo que la población esté esperando en su vida cotidiana que el transporte público no te demore 3 horas en llevarte a tu trabajo. O que puedas tener, digamos, la medicina que tu hijo necesita con salud, que tengas buena educación pública. Entonces, esas son las, digamos, necesidades cotidianas que podrían convertirnos en una sociedad mucho más tranquila, más que no te sensata, asalten, ¿no? más feliz. Y que es una retórica bien poderosa, ¿no? Ya el Estado como que ejerce poder, el que discrimina, el que subordina, el que sirve para el arreglo, al Estado que sirva, ¿no? Exacto. Y que es una tarea titánica. Y que tus impuestos tú los ves reflejados en los servicios que el Estado te provee. Entonces el contrato, el Claro. pacto está funcionando. La promesa de la educación, ¿qué papel juega en este Es esquema? fundamental, pues, o sea, el proyecto, digamos, republicano va de la mano con el proyecto de escuela, de construcción de ciudadanía, que justamente por todos estos desarreglos no se logra concretar hasta finales del siglo XIX, o sea... En una república capitalista es lo que le da los visos de verosimilitud al mito, digamos, ¿no? Exacto. Que es el que te puede dar Yo trabajo, herramientas. estudio, buena Trabaja educación igual fuerte a y triunfarás. mis O mis sea, oportunidades si tú te salgo para esfuerzas adelante. a través de tu mérito llegarás, pero lo que nosotros descubrimos es que la meritocracia tampoco existe. O sea, que tú puedes llevar todos los currículos del mundo, pero con un telefonazo, el que va compitiendo contigo va a sacar el puesto. Y que es la fortaleza del discurso más crítico, ¿no? Que es la meritocracia no existe, el pluralismo no existe porque está plantado en los términos de quien controla, pero que llevado al extremo te lleva a negar esos valores, ¿no? Ahora, el O sea, tema- llevado al extremo te lleva a decir el pluralismo no es un valor o la meritocracia no es un valor, porque entonces puedes reemplazarlo por otro tipo de fidelidades. Creo que la complejidad del tema, si caemos en esta centralidad del Estado, es cómo construir ese Estado con el Estado que tenemos, ¿no? Que es- Bueno, claro, cuando uno ve el tema de la escuela, ¿no? La escuela pública, ¿no? ¿Para qué está la escuela pública? Porque hay una obsesión ahora por la matemática y la comprensión lectora, ¿no? Bueno, Claro. y además de la obsesión de los fundamentalistas porque no se hable del cuerpo, ¿no? Ya, esa es la nueva obsesión, pero la escuela, los primeros años de escuela, ¿para qué son? Para que el niño aprenda a convivir con otros que no son sus hermanitos. Para eso es la escuela pública, para eso Para ahí se socializar. forman los ciudadanos, ¿no? Pero claro, hay una obsesión con que tienen que aprobar el examen el otro, o sea, que también es parte del conocimiento, sí. Aprender inglés. Pero ese lado se ha descuidado. Entonces las escuelas no son espacios de formación de ciudadanos y ciudadanas, sino que Sí. es y ya la secundaria es simplemente cómo llegas más rápido a la universidad, ¿no? Entonces se ha perdido ese valor que tiene que es clave en la educación. Y yo creo que se ha perdido también el espacio de las humanidades. Además, Entonces, porque la humanidad es eso, las humanidades te enseñan a ser humano, ¿no? Entonces esa violencia rampante
es porque no has visto ejemplos, no has visto modelos de sensibilidad, ¿no? Nosotros, no sé ustedes, pero uno veía tragedia griega, veías el mundo de los romanos, o sea, habían pues otros modelos que te permitían entender, leías un montón de literatura. Yo creo que por esto de cumplir, digamos, los exámenes, estos estándares. esos estándares, como que los chicos ya esa parte, que es la parte más importante, que creo que es una suerte de educación emocional, ¿no? Está totalmente descuidada, ¿no?